Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires que, como todos los martes, te acompaña aquí en FM Concepto 95.5 del dial, o podés también escucharnos en www.conceptofm.com.ar. ¿Cómo están mis amigas Sabrina, Elisa? Muy buenas tardes. Hola Carmen. ¿Cómo andan? Hola Sabri. ¿Cómo están? Hola Eli, chicas. Qué lindo encontrarnos otro martes. Otro martes que, listo, ya está. Se convirtió en mi día preferido oficialmente porque podemos hacer el programa y estar así, tener como el contacto de la semana. Totalmente, Sabri. Estamos de acuerdo. Es una de las cuestiones que nos gusta, ¿no? De Sí, todo este claro. momento que estamos viviendo, que por lo menos la tecnología nos permite mantenernos ahí muy, muy conectadas. Y también para los oyentes que quieran mantenerse conectados con nosotros, te recordamos cuáles son nuestras redes sociales, Sabri. Sí, se pueden contactar con nosotros a través de Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpsba. También está el mail entredichos@traductores.org.ar. Y bueno, como siempre, si quieren escuchar programas antiguos, pueden ingresar en nuestro canal de YouTube, Entredichos. Y si quieren que YouTube les envíe una notificación cuando se sube un nuevo programa, tienen que ir a la opción de suscribirse y habilitar el botón de la campanita, que son las notificaciones, así no se pierden de ningún programa nuevo. Hoy especialmente te vamos a recomendar que vuelvas a escuchar el programa del 25 de mayo del año pasado. Sí. Porque tiene como una parte muy interesante de una entrevista que hicimos a una genia total, a quien hoy vamos a tener nuevamente en Entredichos y ya te lo vamos a contar en unos minutos. Pero ahora te queremos contar también que el Colegio de Traductores Públicos está trabajando con un sistema especial para que todos los traductores puedan continuar legalizando sus traducciones. Tenés que enviar un correo a turnoslega@gmail.com y ahí pedís el turno para poder enviar con el servicio de mensajería que pone a disposición el colegio los documentos que necesites legalizar. Esto ya te contamos un poquito en detalle en el programa anterior, ¿no es cierto, Eli? Sí, claramente. Bien, entonces ahora te vamos a contar también cuáles son las ofertas de capacitación que tiene tu colegio. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. El 6 de agosto se realiza la actividad Novedades en el Derecho y su relevancia en la traducción jurídica, dictado por Cecilia Irrazábal, es de traducción especializada jurídico-legal en idioma inglés. El 7 de agosto se realiza El vasto territorio del español, una actividad dictada por Silvia Falchuk, es de temática traducción general para todos los idiomas. El 7 de agosto se realiza la actividad de Profesional a Homo Technologicus, competencias y recursos clave para el mundo actual, dictado por, es una actividad organizada por la Comisión de Recursos Tecnológicos para todos los idiomas. Y el 15 de agosto, el sábado 15 de agosto, se realiza el primer encuentro de los 3 encuentros que se van a realizar por el 8º Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción. Se realiza virtualmente este año y la verdad que invitamos a todos los estudiantes del país, ¿no?, que esta vez tienen la oportunidad de conectarse desde cualquier parte de la Argentina para poder estar en contacto con nuestros estudiantes y que, bueno,
se puedan, ahí ya que están por recibirse, puedan conocer más del mundo de la traducción, ¿no, Carmen? Claro, y no solo desde la Argentina, sino desde cualquier parte del mundo, porque esa es una de las grandes riquezas que nos está dejando esta situación de contacto virtual. Poder conocer a gente de todo el mundo que se está acercando a la oferta de cursos que tiene el colegio. Así que en esta oportunidad todos aquellos que son estudiantes de traducción van a poder entrar en contacto con lo que es la realidad del traductor en Argentina y empezar a conocerlo ya desde esos primeros pasos, ¿no? Como estudiantes avanzados o quizás aquellos que recién se están decidiendo a encarar esta carrera, ¿no? Así que Carmen, es una buena oportunidad. Contame, exacto, quería contarles a los oyentes, si no saben de este encuentro, que es una oportunidad súper rica para empezar a imaginarse, ¿no? Laboralmente hablando, en el ejercicio de la profesión, porque tienen esta oportunidad de escuchar de primera mano cómo se trabaja, ya no como estudiante, sino como profesional de la traducción. Claro. Y esto es bárbaro, porque en general cuando uno empieza una carrera universitaria, tenés alguna idea vaga de lo que es el ejercicio de la profesión que elegiste. Pero sí, está buenísimo cuando te cuentan los profesionales cuestiones más prácticas, más del día a día, digamos, y todos los desafíos con los que te podés encontrar, sobre todo desde el comienzo. Y seguramente vamos a invitar a los organizadores, chicas, para que nos cuenten detalles, así que no hablemos más y pasemos directamente, Elisa, a contar a nuestros oyentes qué lujo de invitada tenemos hoy. Sí, claro, Carmen, claro. No demoremos más, como vos decís, pues estamos ansiosas por charlar con esta invitada de lujo internacional, como hemos comentado anteriormente. Bueno, hoy tenemos la entrevista que le vamos a hacer a Carmen, a África Vidal Claramonte, ¿sí? Ella es catedrática de traducción e interpretación en la Universidad de Salamanca desde 1998. Es investigadora responsable del grupo de investigación reconocido, Traducción, Ideología, Culturas. Ha participado en varios proyectos de investigación financiados y ha publicado 14 libros, chica, 12 antologías, y entre ellas vamos a destacar The Routledge Handbook of Spanish Translation Studies, que lo publicó con Roberto Valdeón, sí, es coautora, y también más de un centenar de ensayos y capítulos de libros sobre traducción, estudios de género, publicidad, medios de comunicación, postcolonialismo, postestructuralismo, globalización y crítica literaria. Es un lujo, como dijimos anteriormente con las chicas, y África también, por supuesto, se dedica a traducir de manera freelance en los campos de filosofía, ensayo, literatura y arte contemporáneo. Así que, chicas, sin más, vamos a darle la bienvenida a África. Hola, África, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar con vosotras y muchísimas gracias por esa presentación que desde luego no me merezco en absoluto, pero bueno, muchas gracias, Elisa. Gracias a vos por estar con nosotras hoy. Por favor, es un honor para nosotros tenerte nuevamente aquí en Entredichos y como comentábamos recién fuera del aire, ¿no? En un contexto totalmente diferente al que nos encontramos el año pasado. Y bueno, queríamos que nos comentes un poquito precisamente de esto, África. ¿Cómo están viviendo toda esta situación? ¿Cómo están piloteando, como decimos nosotros, los traductores, los profesores? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, pues después de pasar los 3 meses, bueno, casi 3 meses de cuarentena en casa, aquí en España volvimos a las clases, ¿no? A las clases virtuales. Entonces, en mi caso, la parte como traductora profesional, pues no se alteró demasiado, la verdad, porque
es una labor que haces en casa, con tus tareas de documentación, etcétera. Y bueno, eso realmente no se alteró. Lo que sí se alteró muchísimo fueron la parte docente, que de pronto nos vimos abocados a una situación para los alumnos y para, pues como en el resto del mundo, ¿no? Completamente nueva. Y bueno, empezar a dar clases online cuando no lo habíamos hecho jamás, empezar a familiarizarte con una serie de herramientas que tampoco, yo por lo menos no lo había hecho nunca, pues ha sido realmente muy, muy duro, ¿no? Para los alumnos y para los profesores. Y bueno, al final yo creo que más o menos hemos sorteado la situación. El próximo curso, por lo menos en la Universidad de Salamanca, se plantea presencial, pero evidentemente el rectorado nos ha pedido que tengamos plan B, porque la situación en España está empeorando, hay muchísimos rebrotes, pensábamos que la situación estaba más o menos controlada, pero desde luego no lo está, y nadie nos dice que bueno, que en un momento dado no se tenga que volver a cerrar las clases presenciales y pasar a la... Yo creo que ahora mismo estamos los profesores mucho mejor preparados, evidentemente, para enfrentarnos a una docencia online. Y bueno, a ver qué pasa. Hay una incertidumbre, como en todo el mundo, pues muy, muy grande. Pero desde luego enfocándolo mucho mejor que en los meses de abril y mayo y junio, que han sido realmente terroríficos. Claro, sobre todo por una gran adaptación. Claro. Sobre todo por esto que comentás, África, de la gran incertidumbre que genera esto, ¿no? Y cuando pareciera que nos acomodamos a una realidad, tenemos que reacomodarnos nuevamente porque siempre hay nuevos desafíos Sí, esto yo creo que ha sido un cambio radical del que creo que ya no vamos a salir. O sea, yo creo que pienso que esto ha sido una globalización en este caso de la enfermedad, ¿no? Y realmente creo que vamos a salir como seres humanos diferentes a como entramos en esta pandemia. Claro, totalmente de acuerdo. Hace un ratito nos decías, África, que fuera del aire, que sos optimista, ¿no? Frente a las crisis, y creo que es así, ¿no? Tenemos que aprender y salir adelante en este contexto. Sí, yo creo que, a ver, el pesimismo no se saca nunca nada bueno. Hay que ser optimista. Y incluso, como mencionábamos antes, ¿no? Yo creo de verdad que de los malos momentos se aprende infinitamente más que de los buenos. De los buenos realmente no se aprende nada. Y hay que verle la parte positiva a esto. Y además es una realidad que está aquí para quedarse, con lo cual hay que sacar lo mejor. Y yo creo que lo hemos estado haciendo, ¿no? Tanto los alumnos como los profesores, yo creo que en todo el mundo. Hemos estado sacando fuerzas de flaqueza y realmente, aparte de algunos momentos, obviamente, que a lo mejor en algunas circunstancias no ha sido así, pero yo creo que hemos salido adelante y saldremos adelante mucho más reforzados y habiendo reflexionado sobre una serie de cuestiones que quizá en situaciones de confort no lo hubiéramos hecho. Sí, totalmente de acuerdo. África, y en el ámbito laboral, ¿has notado que se redujo el trabajo en cuanto a tu trabajo de traducción? A eso me refiero. No, yo en el ámbito, la parte de traductora freelance no lo he notado. A ver, sí, durante los meses de la pandemia sí que hubo un parón, pero vamos, yo tenía un par de encargos ya que iban, la fecha iba más allá de la pandemia y bueno, eso no ha habido, digamos, grandes cambios en ese sentido. Claro. Sí que es verdad que quizá de cara al futuro yo no sé si las editoriales se replantearán determinadas cosas, no lo sé porque supongo que es parte de esa incertidumbre de la que a ver qué resultados hay. Claro. Uh-huh. ¿Cuál es, África, tu principal ámbito de traducción actualmente? Pues actualmente la literatura. He estado muchísimos años traduciendo arte contemporáneo.
catálogos de arte, sobre todo para aquí en España, para museos como el Museo el Reina Sofía, para la Caixa, en fin, para varios museos, sobre todo de Madrid, y bastantes galerías privadas de arte en Madrid y en Barcelona. Pero últimamente, bueno, y sí que sigo haciendo arte contemporáneo. Traduje el último catálogo de la obra de Miquel Barceló, pero ahora mismo sobre todo estoy traduciendo ensayo también y literatura. Sobre todo literatura, voy a llamar literatura híbrida, los hyphenated writers, literatura postcolonial, ese tipo. Qué maravilla, qué maravilla. Recuerdo, África, que en la primera vez que estuvimos juntas en Entredicho nos contaste que por traducir en este ámbito empezaste de alguna manera a investigar cuestiones de filosofía, historia, ¿no? Y descubriste un mundo que te apasiona, ¿no? Sí. Yo creo que la filosofía subyace, por supuesto, subyace a la literatura, subyace al arte contemporáneo. Creo que cualquier traductor debería interesarse algo por cuestiones filosóficas, porque yo creo que están debajo de cada texto, ¿no? que se traduce. Entonces sí, además la filosofía tiene un hilo conductor que en todas nuestras, quiero decir, del grupo de investigación en el que estamos, pues subyace a todos ellos, ¿no? Por ejemplo, claro, nosotros concebimos la traducción como traducción de culturas, ¿no? Y ahí obviamente está la filosofía detrás. Entonces, sí, es algo que realmente me apasiona. Y ahora que mencionaste el grupo de investigación en el que están, te quería preguntar en qué proyectos están trabajando actualmente, y si esos proyectos en los que vienen trabajando son continuos, tienen un tiempo o una agenda estipulado. ¿Cómo se trabaja en la investigación ahí? Bueno, el grupo ya tiene bastantes años y la verdad es que ahora mismo yo estoy encantada con la gente. El grupo consta de una serie de seniors, por llamarnos de alguna manera, ¿no? Que somos profesores de la Universidad de Salamanca, pero también profesores de otras universidades españolas, y últimamente se ha incorporado varias personas de universidades británicas y el profesor Tonkin Lee de la Universidad de Hong Kong. Entonces es un grupo bastante internacional. Tenemos una página web donde se puede entrar y ver nuestras líneas de investigación. Y luego tenemos una serie un grupo bastante nutrido, como de 7 u 8 personas, de gente joven haciendo las tesis. Y las tesis es una gente maravillosa, que desde luego nos da ánimos, a mí la primera, y ellas, bueno, iba a decir ellas porque son en mayoría mujeres, pero las tesis que están haciendo están en relación todas, evidentemente, con las líneas de investigación del grupo. Entonces, el grupo, es verdad que es un grupo con unas líneas bastante amplias, pero todas ellas tienen un hilo conductor que es la cultura y la ideología. Es decir, nos entendemos, como he dicho antes, la traducción como traducción cultural, como mediación entre culturas. Y ahí debajo está cuestiones como el concepto de identidad, el concepto de género, el concepto de espacio, que es una línea de investigación que últimamente estamos cuidando mucho, porque además una línea nueva en la teoría traductológica, porque tiene que ver el concepto del espacio multilingüe en las ciudades multilingües globales contemporáneas, ¿no? Y es algo en lo que yo ahora mismo me estoy metiendo mucho. Bueno, pues como digo, todas las tesis en marcha tienen que ver con esas líneas de investigación. Por ejemplo, hay 2 o 3 tesis que están planteando el concepto de los nuevos textos en la sociedad global. Los nuevos textos, ¿por qué? ¿Por qué los llamamos nuevos textos? Porque los nuevos textos, y estamos hablando de redes sociales, Facebook, Twitter,
etcétera, son textos que no solamente están formados por palabras, sino también por imágenes. Y las imágenes se traducen. ¿Por qué? Porque las imágenes son textos que comunican y por lo tanto, si comunican, se traducen. Entonces, por ejemplo, eso es una línea que a mí me está interesando muchísimo, es decir, la idea de los nuevos textos en las redes sociales, nuevos textos formados también por imágenes, y eso a su vez está ligado a esa idea del concepto del espacio que os mencionaba antes, ¿no? La idea del espacio, ¿en qué sentido? Los espacios multilingües de las ciudades contemporáneas. El concepto del espacio como ciudad multilingüe, en traducción, evidentemente, el gran nombre que hay detrás es el de Sherry Simon, y esa idea de que la ciudad es un texto multilingüe global donde se juntan muchas lenguas, por ejemplo, imaginemos Buenos Aires, Hong Kong, Londres, Madrid, Barcelona, son espacios multilingües globales donde se juntan culturas, muchas veces esas culturas chocan y ahí es donde aparece el traductor. Y eso está relacionado con los nuevos textos que os mencionaba antes porque en esas ciudades aparecen lo que se llaman los linguistic landscapes, o sea, los entornos lingüísticos, que son todos esos carteles, etcétera, que aparecen en esas ciudades multilingües y que están en muchas lenguas, ¿no? Y que dicen mucho de lo que hay detrás, de cuestiones identitarias, de también migraciones, los migrantes que aparecen en esas grandes ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, son temas diferentes que los doctorandos tratan en sus tesis de forma aislada, evidentemente, pero que tienen interrelación y que se basan en la idea fundamental del grupo, como he dicho antes, de que traducir es traducir culturas y que en la sociedad contemporánea esas culturas son globales, ¿no? Qué hermoso tema, qué interesante y qué actual. Sí, la verdad sí, que es muy actual, muy, muy interesante. Y vamos a pasar al momento de relax, al momento musical que nos gusta mucho, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar ahora, Sabri? Ahora vamos a escuchar un poquito de música y vamos a movernos, ¿no? A bailar. Yo creo que Carmen ya está soltando el auricular para ponerse a bailar. Vamos a escuchar a Rosalía con Malamente. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción, GestPoint para su gestión. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Y seguimos aquí en Entredichos, en un programa espectacular, con una visita que realmente es un honor tener en este momento a la traductora África Vidal Claramonte, que nos está contando muchísimas cosas interesantes y tenés la oportunidad de escucharla aquí en Entredichos. Y recordanos, Sabrina, cuáles son las vías de comunicación de nuestro programa. Claro, si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en @entredichosok, o por Instagram, en @entredichosctpcba. Y con el beneficio que te ofrece el colegio, podés seguirte moviendo y haciendo ejercicio desde tu casa. Tenés que conocer el beneficio de Gym Pass. Gym Pass, el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión derrotar el sedentarismo, mantener una vida activa y aliviar el estrés y la ansiedad, sigue vigente en estos momentos tan especiales, adaptado a las nuevas circunstancias.
Para ello, nos acerca Gympass Wellness, un conjunto de aplicaciones variadas para llevar el gimnasio a casa con planes personalizados, con la posibilidad de consultar a un psicólogo deportivo, con actividades para hacer gimnasia en familia y con clases en línea y en vivo mediante la plataforma Zoom, en las que el participante tiene la posibilidad de ser guiado por un profesor durante las rutinas de ejercicios. Como siempre, el beneficio sigue siendo extensivo al cónyuge y a los hijos del matriculado, y el periodo de prueba ahora se extiende a los primeros 30 días. Para más información sobre el funcionamiento de Gympass Wellness y otras inquietudes, se puede consultar la página web www.gympass.com/ar. Y África, un tema que a mí siempre me intriga conocer, no sé si se puede contar mucho de cómo se encaran los proyectos de investigación, pero me parece que es bastante diferente a lo que ocurre aquí en Argentina, como cuando ustedes como profesores encaran una investigación y se pueden abocar a eso. ¿Cómo hacen con el tema de la parte económica, digamos? ¿Quién subvenciona o quién patrocina de alguna manera un proyecto así como para que el profesor se pueda abocar totalmente a eso y de pronto dejar de dar clases o de pronto dejar de hacer traducciones o ejercer su profesión de alguna manera? Sí, ahí está el gran problema, que no dejamos de dar clase y tampoco dejamos de traducir. Es igual que acá, entonces. Es igual que Argentina. Sí, es un verdadero horror. Quiero decir, que esto realmente, a ver, los proyectos de investigación a nivel nacional los financia el ministerio, ¿no? Y entonces, bueno, cada 3 o 4 años, cuando se te acaba un proyecto, vuelves a presentar un proyecto al ministerio y con un poco de suerte te lo dan. Digo con un poco de suerte porque últimamente, sobre todo, se están financiando proyectos de ciencias bastante menos que de letras. Claro. Pero bueno, en fin. Entonces, si te dan el proyecto, tienes, depende de la convocatoria, 3 o 4 años de financiación asegurada, lo cual está muy bien. A esos proyectos también se pueden adherir los becarios de investigación, que a ellos les viene muy bien porque a partir de ese proyecto pues se les puede pagar viajes para congresos, ponencias, etcétera, ¿no? Y se pueden comprar libros, ordenadores, en fin, que ayuda bastante. El problema de un proyecto de investigación, evidentemente, es que ni te quita clases, ni te quita ninguna otra obligación. Entonces, es realmente duro, ¿no? Porque no es, o sea, es además de, ¿no? No es en vez de. Pero bueno, se hace porque realmente nos gusta, ¿no? Pero la investigación es dura en ese sentido, porque nunca es en vez de, ¿no? Claro. Realmente te tiene que apasionar mucho como para dedicarte a eso, además de toda la dedicación que tenés que darle a tu trabajo propiamente, ¿no? De todas formas, yo también pienso que la investigación por sí misma, para mí por lo menos por sí misma no tiene mucho sentido. Tiene sentido en tanto en cuanto me ayuda a dar mejor mis clases y a traducir mejor. La investigación en sí misma creo que debe tener un objetivo, ¿no? Claro, y es que estás al día de las últimas publicaciones, te obliga a leer todo lo que sale, y entonces sí que tiene mucho sentido, porque yo mi investigación siempre la incorporo, obviamente pasándola por un tamiz docente, pedagógico, ¿no? Pero siempre la incorporo a mis clases, porque creo que una de las mayores responsabilidades del profesor es estar al día de todas las nuevas líneas que van apareciendo, en este caso en el mundo de la traducción, ¿no? Y yo creo que también que el estar al día de todo eso hace que traduzcas mejor, ¿no? Por supuesto. África, uno de los proyectos de investigación se titula Traducción, Medios de Comunicación y Opinión Pública. Y en su momento nos comentabas que es un tema
con mucho para investigar. Mucho, sí, y que está poco investigado. Es curioso porque la traducción, bueno, además yo doy una asignatura que es precisamente traducción y medios de comunicación. Y os puedo asegurar que a mí me resulta absolutamente apasionante, ¿no? Y hay varias tesis ahora mismo en el grupo en marcha sobre traducción y medios de comunicación. Me resulta apasionante porque, por muchas cosas, primero, desde el punto de vista teórico, es relativamente muy reciente, ¿no? La reflexión traductológica sobre los medios de comunicación. Estamos hablando desde el comienzo del siglo XXI. Y por otro lado, los medios de comunicación es que engloban muchos tipos de texto. Los periódicos, digamos, son los más tradicionales, ¿no? Pero medios de comunicación también, bueno, un par de tesis que ya se leyeron en el grupo, por ejemplo, se centraban en medios de comunicación como las revistas femeninas y el concepto de traducción en las revistas femeninas, que es un tema realmente apasionante, porque obviamente ahí también entra la imagen, o sea que... y los medios de comunicación también es publicidad, o sea, la traducción en el ámbito de la publicidad. Y luego también otro aspecto de traducción y medios de comunicación es, como decía antes, en los nuevos medios de comunicación, las redes sociales. Hay una tesis en marcha sobre la traducción, por ejemplo, de tweets, que por cierto es un tipo de traducción muy complicada. La traducción en Facebook, la traducción, es decir, que esa idea de medios de comunicación es muy amplia, ¿no? Porque ahí también entra en juego, por ejemplo, la traducción del sonido, la traducción de los acentos, la traducción de las voces. O sea, cuando entramos en medios de comunicación como la televisión o la radio, todas las connotaciones, por ejemplo, que en un anuncio puede tener el hecho de que hacia una cultura hable un hombre o una mujer, que dependiendo de la cultura, lo que yo llamo el ruido de las palabras, ¿no? Todo lo que hay alrededor, las connotaciones, que es lo más difícil y lo realmente importante a la hora de traducir. Pues eso, no es lo mismo que hable un hombre que una mujer. A lo mejor si estamos traduciendo hacia una cultura concreta, tendremos que cambiar al hombre por la mujer o viceversa. Por ejemplo, determinados acentos que vienen aparejados, vienen con ciertos prejuicios, presuposiciones, que a lo mejor en un contexto determinado político tienen más significados en una cultura que en otra, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en los medios de comunicación entra la traducción del lenguaje, pero también la traducción de la imagen, la traducción de los sonidos, incluso la traducción del cuerpo, ¿no? O sea, porque también, de nuevo, en medios donde aparecen cuerpos, esos cuerpos también significan cosas diferentes en unas culturas y en otras, ¿no? Claro. Y todo esto pensaba África recién, todos estos temas están atravesados necesariamente por cuestiones de género, ¿no? ¿Cómo manejan esto o desde qué lugar, desde qué perspectiva se enfoca la investigación cuando hablamos de género y traducción? Sí, bueno, la cuestión del género y la traducción es un tema apasionante, que yo me he dedicado bastante a él. Y de nuevo es un tema transversal, ¿no? Un concepto transversal que aparece en muchos tipos de textos. Por ejemplo, bueno, esto obviamente, como sabéis, viene de las feministas canadienses durante los años 70 y 80, gente como Louise von Flotow, Bárbara, hay muchas feministas de Canadá que fue quien iniciaron Suzanne Gilles Levin, que tienen libros estupendos sobre el tema. Pero es muy interesante porque está íntimamente ligado obviamente a la cuestión del feminismo, que como todo el mundo sabe no hay un feminismo, sino que hay feminismos. Entonces también es muy interesante ver cómo las mujeres feministas, yo me considero feminista, pero que traducimos de forma diferente
según el feminismo al que estemos adscritas, ¿no? Entonces, el feminismo de la segunda ola traduce de una manera que el feminismo de la tercera ola, etcétera, ¿no? Y luego también es el concepto de género, a mí me parece muy interesante porque engloba desde textos jurídicos, por ejemplo, con lo que en Yale llaman la feminist jurisprudence, ¿no? Es decir, la jurisprudencia feminista, es decir, cuestiones tan importantes como en qué medida el género da lugar a traducciones diferentes en un contexto tan sensible como puede ser un tribunal de justicia, ¿no? En este sentido, yo siempre recomiendo a mis alumnos un libro que me parece maravilloso, que se llama The Bilingual Courtroom, en el que Berg Seligson, que es la autora, ha recogido, y es un libro absolutamente práctico, ella recoge una serie de, en este caso son intérpretes, que hacen interpretaciones diferentes con cambios muy pequeños de una palabra por otra o un añadido de una palabra que no estaban en el original, y son cuestiones de género que cambia realmente el resultado final, y es muy, muy, muy interesante. Claro, una palabra, ¿no? Quizás. Una simple palabra, efectivamente. Una simple palabra, exactamente. Sí, una simple palabra. Y luego, evidentemente, claro, en la literatura, o sea, en tener en cuenta o no las cuestiones de género en la literatura es muy importante. Hay traducciones que se han hecho muy mal porque no se han respetado el original, las cuestiones feministas del original, ¿no? Y han necesitado una segunda traducción. Me estoy acordando ahora mismo de casos como el de Sandra Cisneros, o por ejemplo en algunas autoras indias como Manju Kapur, en los que en la primera traducción al italiano el traductor no respetó el feminismo de Manju Kapur y ella exigió que la siguiente traducción al español la hiciera una traductora feminista, como es el caso en España de Dora Sales, ¿no? Entonces, la cuestión del género a mí me parece que es fundamental tenerla en cuenta, pues eso, en textos institucionales, en textos jurídicos, en textos literarios, en muchos tipos de temas. Es un tema muy sensible, África. Sí, sí. Sabes que aquí en Argentina, bueno, quizás ahora no tanto, pero hace unos meses se habló mucho del lenguaje inclusivo. Eso es una cuestión muy, muy complicada. Sí, muy compleja. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo respeto perfectamente todas las opciones, pero yo, por ejemplo, cuando doy clase, hablo siempre en genérico masculino. Y repito que me considero feminista, Sí. pero, por ejemplo, no me siento identificada con el feminismo de la cuarta ola. Claro. Entonces, quizá hago eso por esa razón, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que os doy una idea, si os digo esto, a mí siempre me dicen, ¿tú eres catedrática o catedrático? Digo, bueno, pues yo pertenezco al cuerpo de catedráticos y soy catedrática, no sé si veis la diferencia, ¿no? Entonces supongo que esa idea mía se puede transmitir y se transmite en algunas de las traducciones, aunque yo soy de las que piensa que hay que respetar al máximo el original, ¿no? Es decir, si en un texto que yo estoy traduciendo se está hablando en genérico femenino, obviamente yo tengo que traducir en genérico femenino, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Perfecto. Perfecto, sí, estamos de acuerdo, Claro. aquí también. El gran desafío para los traductores muchas veces, quizás también depende del género en el que uno trabaje, ¿no? Por ejemplo, a los traductores que trabajan en obras literarias o en obras de teatro o en cuestiones donde ya en los diálogos se está incluyendo el lenguaje inclusivo, valga la redundancia, y tienen que transmitir de alguna manera eso. Ahí es donde está como un poco el gran desafío que tienen los traductores en este momento, ¿no? Sí, lo que pasa es que efectivamente yo creo que hay que llevar mucho cuidado porque yo no estoy en absoluto de acuerdo en alterar el texto. A ver,
alterar el texto original, quiero decir, está claro que toda traducción es una alteración del texto original y que el texto original cambia naturalmente, pero el gran desafío es documentarse lo suficiente como para tener en cuenta siempre qué dice o qué quiere decir el original, lo cual es muy complicado, ya lo sé, porque cambiamos de tiempo, cambiamos de cultura y por lo tanto eso hace que las decisiones del traductor sean muchas veces fundamentales y que tenemos que tomar decisiones que cambien el texto original. Pero yo creo que cuanto más nos documentemos, lo haremos de una forma más ética, ¿no? Claro. Claro, y documentarse y también investigar y entender cuáles son los alcances de este reclamo de inclusión, digamos, que quizás pasa por otros lugares y no precisamente por el lenguaje, simplemente que es el lenguaje o el pedido de cambios en este sentido tiene que ver con una manifestación más de la necesidad de cambio social y legal en determinados aspectos y en determinadas cuestiones de género, ¿no? Efectivamente, sí. Todavía hay mucho camino por recorrer ahí. Claro, es eso, ¿no? Hay mucho camino por recorrer. ¿Y qué nos podés contar, África, del libro La magia de lo efímero, representaciones de la mujer en el arte y la literatura actuales? ¿Cuáles fueron los principales conceptos en ese libro y si estos conceptos tienen aún vigencia? Bueno, ese fue un libro en el que yo me divertí mucho escribiéndolo. Eso es buenísimo, eso es muy bueno. Bueno, realmente es que no me pongo a escribir un libro si no me lo voy a pasar bien. O sea, ese es mi principio, porque si no, no sale, ¿no? Yo creo que la investigación es pasión y si no te apasionas por un tema es imposible estar 2 o 3 años delante del ordenador escribiendo algo, ¿no? Escribiendo un libro en este caso. Bueno, ahí en La magia de lo efímero es un libro que no es exactamente de traducción. De hecho, yo lo escribí, lo tenía metido en un cajón y en una época en la que, bueno, por cuestiones que no vienen al caso, yo no podía empezar a escribir ese libro, pero cuando ya dije, bueno, este es el momento, puedo escribir un libro realmente sobre algo que me apasiona. Y escribí un libro sobre el cuerpo femenino y la moda, como desde el punto de vista semiótico, es decir, cómo transmite significado el cuerpo de la mujer y cómo transmite significado esas ropas que nos ponemos, ¿no? Y yo creo que en el fondo eso también es traducción, porque estamos traduciendo una serie de conceptos a través del cuerpo y a través de la ropa. Evidentemente eso no es una idea mía, eso me basé sobre todo en el sistema de la moda de Roland Barthes, y luego ese libro sí que ha servido, ese libro ya es bastante antiguo, y ha servido para doctorandas mías, estas 2 tesis que os mencionaba, sobre la traducción en los medios de comunicación a través de imágenes, pues sí que ha sido un libro que ha sido útil para ver cómo efectivamente el cuerpo es un texto que se puede traducir y que se traduce en las diferentes culturas. Ese tema también está unido a otro que a mí me apasiona, que es el tema de la comida. Cómo la comida es un sistema, bueno, y de hecho eso es de nuevo Roland Barthes, ¿no? La comida es un sistema semiótico con sus reglas gramaticales, con su primer plato, segundo plato y postre, que transmite significado y que evidentemente en la literatura es un tema recurrente, pues no sé, las berenjenas en Gabo, o como Agua para chocolate, o como hay un montón de novelas en las que la comida es el protagonista, es el personaje principal, y la comida transmite significado. Y la comida se tiene que traducir, y es muy difícil de traducir.
Y por eso otro elemento que, por ejemplo, yo he estudiado bastante las novelas de Nayat El-Hachmi, que es una autora española de procedencia marroquí, donde efectivamente la comida es una forma de traducir las dos culturas, la cultura marroquí y la cultura española. Y ella, por ejemplo, como tantas otras, por ejemplo, autoras indias como Shobha De o Manju Kapur, la que hemos mencionado antes, dejan los términos de la comida, en el caso de Nayat El-Hachmi, en árabe, en el caso de Manju Kapur o Shobha De, en bengalí, en urdu, en hindi, y ese hecho de que no se traduzcan las palabras relacionadas con la comida o que tienen que ver con el cuerpo femenino, pues hace que el traductor tenga que tomar decisiones interesantes, como por ejemplo dejar también en esas lenguas las palabras relacionadas con la comida, ¿no? Y por eso digo que esas cuestiones de la imagen, de la ropa, del cuerpo femenino, de la comida, todo eso es traducción también. Claro, y son conceptos que tienen mucha vigencia. Totalmente. Sí, sí, sí. Y también, o sea, mientras te escucho, es como que me transporto un poco a España, ¿no? Y me imagino cómo, ay, sí, me encanta. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo, Carmen. La escucho África y mi mente vuela por 1000 lugares. Sí, por la comida, por los bailes, por la literatura, por las obras de arte. La verdad que es un placer escucharte, África, un placer. Gracias, es un placer estar con vosotras. Y sabés que también es muy interesante y muy atrapante todas las ideas disparadoras, ¿no?, que uno puede tener cuando piensa en todos los temas que atraviesan la traducción, que no es simplemente analizar palabras o encontrar equivalentes, sino todas las cuestiones sociales y culturales que atraviesan un proceso de traducción, ¿no? Y la responsabilidad que tiene el traductor al transmitir eso. Enorme. Mira, yo siempre me acuerdo de una frase de Lluís Duc, que es un antropólogo catalán que ya murió hace relativamente poco, que él en uno de sus libros dice que si vivir es hablar y hablar es traducir, vivir es traducir. Y yo creo que ¡qué maravilla! Yo creo que vivir es traducir. Traducimos desde el mismo momento que nos levantamos, nos ponemos una ropa concreta, salimos a la calle, vemos los carteles de nuestra ciudad global en distintas lenguas, comemos comidas diferentes en un restaurante chino o indio o japonés, etc. Vivir es traducir, cada acto de nuestra vida es una traducción. Y por eso a mí creo que no podría ser tan feliz como soy con otra profesión que no fuera la de traductor. ¡Ay, me emociona! Me parece maravilloso. Sí, la verdad que sí, porque también esto habla mucho de la pasión que genera poder ejercer esta profesión, ¿no? Y siendo España un país que recibe muchos inmigrantes y hay corrientes migratorias desde distintos lugares y culturas, por supuesto, ¿sentís que esto genera en cierta forma algún tipo de contaminación idiomática? ¿Cómo ves? ¿Cómo se puede lidiar con esta cuestión idiomática? Bueno, en España sí es verdad que tenemos un enorme flujo de migratorio, supongo que por la situación geográfica, pero desde el punto de vista lingüístico yo diría que estamos invadidos por el inglés. Entonces, bueno, a mí es un tema que me interesa muchísimo. Por ejemplo, esto que os comentaba antes del mundo de las revistas femeninas y del mundo de la moda, supongo que pasará igual en Argentina, no lo sé, pero desde luego en España entras en una tienda y pone New Collection, no pone nueva colección. Ay, sí, totalmente. Y yo siempre digo, ¿y por qué pone New Collection? Bueno, ahora en Argentina acá pasa lo mismo. Estamos en hot sale. Claro, efectivamente, ¿no? ¿Y por qué en las etiquetas, por ejemplo, al menos en España, pone S, M y L
y no P, M y G. Claro. Para las tallas. Entonces nos hemos acostumbrado, hemos asimilado eso, pero ¿por qué? Sí. Y porque en el mundo de la publicidad una y otra vez hay palabras en inglés sobre todo, evidentemente también en otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, pero también depende de los temas. En el mundo de la comida sobre todo es en francés. ¿Por qué? Pues por ese ruido de las palabras, por esas connotaciones que tiene decir una cosa en francés en el mundo de la gastronomía suena infinitamente mejor, ¿no? O en el ámbito de la tecnología, el alemán. En España por lo menos hay anuncios de coches que acaban con una frase en alemán. Porque mira qué interesante. relacionas el alemán con la tecnología, con el buen funcionamiento de ese auto, ¿no? Claro. Entonces ahí es muy, muy interesante ver cómo las connotaciones de las diferentes lenguas de otras culturas se están aprovechando para el mundo del consumo. Claro. Tiene que ver con el marketing, ¿no? Totalmente. Y la publicidad. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, al menos en España, decir que me voy a una agencia de viajes y me han vendido un viaje low cost, un viaje barato. Claro. O que llevo un vestido vintage, que en realidad es un vestido de segunda mano, o un vestido de mi madre, pero eso queda muy mal, ¿no? Entonces es muy, muy curioso. Pues no sé, que en un adolescente no va a comprarse unos pantalones cortos, se va a comprar unos shorts. Claro. Bueno, Entonces, y te suena cuento mejor. te cuento, Aparentemente. Sí, te cuento, Carmen. África, que me surgió ahora un ejemplo, es muy gracioso. En Corrientes, de la provincia de donde yo soy, no solo te compras short, porque no es short, es short, sino que te compras short corto. así. ¡No, O sea, Carmen! Ponete short corto, o comprate short corto, no, es muy gracioso, pero bueno, es un poco lo que ocurre, ¿no?, con esta cuestión de la invasión de idiomas extranjeros y los calcos y todo esto, que la verdad que es tan apasionante y nos pasaríamos horas charlando contigo. Sí. Pero bueno, chicas, lamentablemente estamos como con el tiempo de la radio, yo siempre digo, es tan tirano. Es tirano, Carmen, es tirano. Tenemos que ir como redondeando un poco toda esta hermosa charla que tuvimos contigo, África, y bueno, y la verdad que es realmente un honor poder escucharte aquí en Entredichos y poder acercarle a nuestros oyentes todas estas reflexiones tan interesantes, ¿no? Totalmente. Carmen, me gustaría preguntarle a África dónde podemos o dónde los oyentes pueden leer acerca de las investigaciones y los ensayos que ustedes publican, África. Bueno, quizá un buen sitio sea la página web del grupo, que se entra muy fácilmente, se pone USAL de la Universidad de Salamanca, GIR Tradic, GIR, Grupo de Investigación Reconocido, Traducción, Ideología, Culturas. Y ahí se pueden ver las publicaciones, o algunas de las publicaciones del grupo, las líneas de investigación, los investigadores que ahora mismo formamos parte de ese grupo. Yo creo que puede dar una idea de lo que estamos haciendo. Qué bueno, África, qué bueno. Lo vamos a después, Sabri, si te parece, lo vamos a escribir en las redes. Muchas gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias entonces, África, por esto. De verdad que estar con vosotros es siempre un placer tan grande. Gracias, África. Para nosotras un lujo. Aprendemos charlando con vos y vamos a tener alguna otra oportunidad seguramente. Y a ver si en algún momento es en España. Por favor, ay, sí. sería ideal. Mira, estamos juntando ganas hace ya unos cuantos meses, así que cuando se pueda, allí estaremos. Sí. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos españoles. Gracias a vosotras y de verdad que ha sido un placer y un honor estar en el Colegio de Traductores otra vez con vosotras. Gracias, África. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y esto ha sido un nuevo programa de Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
aquí en FM Concepto. Agradecemos muchísimo a nuestro operador, Mauricio Cardoso, a nuestros auspiciantes y a nuestra productora de lujo, que la vamos a tener contratada para toda la vida, Leticia Martínez. Será hasta la próxima, chicas. Chau. Chau. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.